pues las enunció, ¿cierto? Ahí esta, ¿usted por qué no nos enseña aquí otras religiones? Porque es que en la Constitución, es que los hijos con pensamiento crítico son jodidos, ¿cierto? Es que en la Constitución política dice que aquí es dar la vida porque pierde religión. Entonces le voy a poner una alternativa para que la trabajemos juntos y la llevemos hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Objeción de conciencia. Entonces le dije, mire, léase esto para que empiece a hacer la objeción de conciencia. Y dentro de 2 días hablamos, entonces ella se lo leyó y toda la película, entonces conversamos y tal. Y usted decidirá. Pero yo la acompaño en ese proceso si es que hay que llevarlo hasta allá, ¿cierto? Entonces me dijo, bueno, papá, yo voy a pensarlo y decirlo. Todos los días le digo, bueno, maestro, ¿usted qué ha decidido? Le digo, no, pues es que como la maestra siempre sigue con el catolicismo, entonces como mi abuela es tan católica y tan rezandera y se sabe la Biblia, entonces yo empecé a estudiar lo que la profesora quiere escuchar, ¿cierto? Y entonces pues yo le recito a ella lo que ella dice. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y esa qué estrategia política es? ¿Cierto? Y pues que así me deja de joder a mí porque ella está feliz oyendo lo que quiere oír y yo estoy oyendo otras cosas. Y asunto solucionado por ahí. Me dijo, no voy a utilizar la objeción de conciencia, ¿cierto? Pero ya tiene el recurso, un código de ruta posible. Un código de ruta posible. En el Valle del Patía, yo he venido trabajando sobre conservación de alimentos. Entonces la carne, ¿cómo hacían hacia atrás la gente para conservar la carne? Entonces la asesinaban, la salaban y la ponían a secar al humo y al sol y al viento en las tasajeras, que son las varas que colocan. Cuando eso estaba seco, ¿qué hacían? La metían en una olla de barro, le ponían unas hojas de unas plantas, ¿cierto?, que son conservantes, y la enterraban y esa carne podía durar hasta 3 meses sin dañarse. Entonces una vez, en un encuentro echando yo este rollo, alguien me dijo así, con esa soberbia que a veces la crítica genera, ¿cierto? Me dijo, bueno, entonces usted lo que está planteando es que volvamos al pasado. Y le dije, no, señor, no estoy planteando eso. Yo lo único que estoy diciendo, siempre suficiencias íntimas y códigos de ruta, ¿cierto? Yo lo que estoy diciendo es que en la eventualidad que Salvagina deje de funcionar una semana o 15, porque me dijo, es que ahí están los refrigeradores, y yo me paré muy bien, ¿cierto? Que hagan más, que enfríen más. Pero en esa eventualidad, y ya ha pasado, Tumaco, por ejemplo, Buenaventura, se va la energía y se empieza a descomponer todo eso en los restaurantes. ¿Por qué? Porque no vamos a las suficiencias íntimas y porque no hemos construido códigos de ruta que nos permitan entonces decir, ante una crisis energética, ¿cómo podemos conservar alimentos? Entonces yo les decía, eso es lo que necesitamos. Ojo, memoria, ¿cierto? Memoria de procedimientos que podemos echar mano de ellos en un momento determinado. El maestro Narciso Barrera, mexicano, viene hablando de la memoria biocultural. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el fondo de nuestras comunidades que nos permitirían en un momento dado a echar mano de eso? Metámosle la teoría de Raymond Williams, pues, para volvernos eurocéntricos un ratito, ¿cierto? ¿Sí? De lo residual y de lo emergente, ¿cierto? Y es eso que el viejo William, bien interesante del marxismo, pensó. Hay unas cosas que están allí en la profundidad y van emergiendo, y hay unos residuos que están siempre allí esperándonos. Pero para eso debemos tener memoria, pues para conectar un poquito esto y que la venida mía valga la pena, ¿cierto? Sí, sí, tranquilo, de cómo trae para todos, de cómo conectamos todo esto, porque entonces en la reexistencia la memoria juega un papel fundamental. ¿Y cómo yo entiendo la memoria? La memoria es un asunto de orden político, porque las comunidades recuerdan y olvidan decididamente. ¿Qué significa eso? Que las comunidades deciden qué recordar y deciden qué olvidar, y en la guerra eso nos lo han enseñado las comunidades, ¿cierto? Toribío, en el Cauca, 480 incursiones de la guerrilla en su historia. Y la gente de Toribío decide qué contar y qué olvidar. Entonces la memoria es un asunto de orden político, ¿cierto? Porque para recordar se toman decisiones. ¿Qué recordamos? ¿Cierto? Y para olvidar se toman decisiones. ¿Qué olvidamos? Y en el proceso de conquista y colonización, no olvidemos esto,
¿cierto? Muchos de nuestros pueblos originarios metieron en las profundidades de sus universos de sentido muchos conocimientos que apenas hasta ahora, 500 y pico años después, están empezando a aparecer. Los metieron allá para qué, para resguardarlos, ¿cierto? Por eso la resignificación de la figura del resguardo. El resguardo fue una figura colonial de control territorial y los pueblos originarios la voltearon, ¿cierto? El resguardo como ¿qué? Como un espacio de autonomía hoy en día. Adolfo, yo creo ahí, buenas, ¿cómo están? Yo creo que ahí es clave lo que hemos venido pensando en relación con la resistencia y es esos saberes sabios, ¿no? Cuando tú estás hablando cómo resguardaron, cómo metieron en esa profundidad, cómo generaron estas comunidades esos silencios sabios. Es decir, la autogestión del silencio para poner a salvo, para salvaguardar esos contenidos que son parte importante de esa suficiencia íntima y de esa resistencia. Ahí hay una cosa también importante que me gustaría decir y es vinculado un poco en ese diálogo interesistémico con la escuela francesa, especialmente lo que ha dicho Gilbert Durand. Y él ha hablado en dos maneras de lo que es el régimen de la cultura. Él habla del régimen diurno y del régimen nocturno. En esos códigos que Grimson habla por allá, de Alejandro Grimson habla de unos códigos de desciframiento, ¿sí? A propósito de lo que dijo la compañera, los códigos de ruta, Grimson habla de unos códigos de desciframiento que acompañan el hacer visible, el hacer de esas producciones algo que se vuelve como vital en la actualidad. Creo que esa categoría de régimen nocturno es bien importante porque nosotros como investigadores, pero también como partícipes de una realidad, estamos modelando nuestro campo visual, nuestra experiencia visual, para solamente ver lo diurno, es decir, lo que está en la superficie. Pero eso que está abajo, bien abajo, en esa capa de poca percepción, es decir, el régimen nocturno, nos queda difícil de identificar. La pregunta ahí es cómo ¿qué función juega las universidades, los programas de formación para construir un espacio de valoración, de significación, de esas suficiencias íntimas, de esas estrategias que acompañan la vida, la resistencia misma, que no estén en una problemática del extractivismo ontológico y el extractivismo epistemológico, porque eso es algo que también es una realidad a propósito de la discusión sobre el derecho a la propiedad intelectual de estas producciones. A propósito, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, un caso de un estudiante que se fue a investigar, que nos daba una materia sobre ciencia, cultura y ética, creo que era, que se llamaba la materia del seminario, y el estudiante se fue a investigar. Investigó cómo los miembros de una comunidad XY sacaban de XY producto o algún medicamento, y entonces él trajo eso, llevó al laboratorio, le sacó el principio activo, sintetizar eso en el laboratorio como ese querer descubrir el gran invento, la gran materia para ganarse una patente y abrirse el mundo en el mundo anglosajón. Un claro ejemplo de lo que sería un tipo de extractivismo a propósito, ¿no? Porque las comunidades han guardado esto como parte de ese silencio sabio, como parte de la autogestión del silencio, pero no como algo de acumulación, sino como algo también de una construcción de horizontalidad en lo que significa el tener estas estrategias que acompañan el andar, el caminar a propósito. Yo creo, gracias, yo creo que hay algo que es fundamental y creo que en la universidad nos tendría
hay que pensar, o lo que tenemos que pensar es cuál es el estatuto epistémico de la academia, ¿sí? Es decir, de qué lógica es que, bueno, ahí inclusive recordando ahora la inquietud de Felipe, ¿cierto? Es decir, ¿con qué método es que estamos investigando una realidad? Porque fíjense ustedes que si hay alguna cuestión bien problemática para mí, a todos los niveles, desde el pregrado hasta el doctorado, es que cuando está elaborando los planes de tesis, lo primero que pide es el marco teórico, ¿cierto? Y lo segundo que pide es la metodología. Cuando todavía no nos hemos metido a la realidad, para que, como dice Alejandro Haber, es un antropólogo argentino, y este texto que yo nunca me acuerdo cómo dice la segunda parte, lo pueden bajar de internet, coloquen Alejandro Haber no metodología, ¿cierto? La no metodología de Alejandro Haber. Entonces lo que está diciendo es, lo que nos está diciendo es, vayan a un lugar y escuchen el lugar, porque es que el lugar es el que dice cómo pueden conocer el lugar. Pero la academia arma primero el proyecto, ¿cierto?, sin tener en cuenta el lugar, es decir, es una construcción abstracta, ¿cierto? Abstracta, que la podemos hacer ¿dónde? En la casa. O sea, sí, tenemos una realidad a la cual nos queremos aproximar, pero primero construimos todo. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, bueno, me presentan pues esas metodologías, ¿no? Entonces, grupo de discusión, pues dentro de las herramientas de recolección de información, que le llaman así a esas cosas. Entonces yo le digo, bueno, ¿y usted se ha puesto a pensar cómo son las relaciones intersubjetivas en esa comunidad? Porque usted está planteando un grupo de discusión, y entonces qué tal que usted vaya allá y entonces usted invite a don Felipe al grupo de discusión, pero él lo primero que le pregunta ahí es, don Antonio va a ir, porque es que si él va a ir yo no voy, ¿cierto? Y a su vez don Antonio dice, ah sí, pero es que si don Wilmer va, yo con ese señor. Entonces pues sí, a ese grupo de discusión a lo mejor habrá que llevar el machete, porque es que es decir, ¿cómo voy a armar un grupo de discusión con gente que no habla, que no se comunica? ¿Cierto? Porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales, por eso Alejandro Haber plantea en la no metodología esto. La no metodología en última es una metodología, que es la metodología de que lo escucha. Y eso el tío Pablo Freire no lo había dicho ya también, ¿cierto? Es decir, para poder dialogar tenemos que desarrollar el ámbito de la escucha. No hay diálogo sin escucha. Eso nos lo dijo el viejo Freire hasta el cansancio, ¿cierto? Para poder conversar tenemos que escuchar. Y a veces pues lo que hacemos es que no nos permitimos escuchar esa otredad porque queremos es decir nosotros en últimas qué es lo que estamos haciendo, escucharnos a nosotros mismos, ¿cierto? Otra vez el autismo, ¿cierto? Es que, no lo digo denigrando pues de las personas que sean autistas, pero es como una condición muy problemática, ¿cierto? Que pues, hay un aislamiento del mundo muy problemático para estos seres. Lo estoy hablando desde el cuestionamiento del capitalismo, ¿cierto? El capitalismo quiere que nosotros nos encerremos en nosotros mismos, ¿no? Y entonces no posibilitar esa relación con esa otredad. Es probable que en un grupo de personas todas tengan la misma necesidad o la misma dificultad, pero miren esto para que le pongamos cuidado, porque el lenguaje es una cosa muy maravillosa, ¿cierto? A los dichos populares, ¿acaso no hay uno que dice salve de quien pueda? Y salve de quien pueda es que si yo puedo hundir al otro, pues lo hundo, porque el que me tengo que salvar soy yo. Ah, bueno, y con ese principio no se creó la filosofía liberal desde Hobbes para acá, ¿cierto? Que es toda la teoría económica del capitalismo. Después Adam Smith desarrolló eso y todos los teóricos de la economía lo fueron desarrollando capitalista. Salve de quien pueda, ¿cierto? La otra de productividad, pues que uno lo escuchó en algún periodo aquí, trabajar y trabajar. Eso viene ¿de dónde? Eso viene del pensamiento de los cuáqueros, ¿cierto? En donde para los cuáqueros la acumulación es un homenaje a Dios. Por eso es que en los cuáqueros la expresión el tiempo es oro la acuñó el capitalismo, porque eso ya nos lo han enseñado más de unos maestros. En la base del desarrollo del capitalismo, donde estuvieron las religiones,
La religión, pero es que la importancia de las religiones en las decisiones de las elecciones en este país hay que explicársela, como nos dice el viejo Dussel, en procesos de larga duración, ¿cierto? Es que el capitalismo no se puede entender sin la incidencia del pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque son visiones del mundo. Yo no estoy aquí maldiciendo de ninguna religión, no, son visiones del mundo y se van imponiendo unas visiones del mundo, ¿cierto? Entonces el tiempo es oro nos lleva ¿a qué? A que el tiempo del ser, ¿dónde queda? ¿Cierto? ¿Dónde queda en la productividad? Es decir, no, por eso es que el mismo capitalismo va a desarrollar la comida rápida y la McDonaldización del mundo, ¿cierto? Porque es ojo, que como los computadores fueron tecnologías que vinieron de la guerra, la hamburguesa se crea como un sistema de alimentación ¿para quién? Para el ejército norteamericano, pues porque es que en la guerra, ¿cierto? Uno no puede estar plin, plin, plin y decirle al enemigo, paremos a almorzar, 2 horas, no, eso hay que darle y comer y darle y comer y darle, ¿cierto? Entonces, son tecnologías de guerra. Fíjense ustedes, ¿cierto? Y las tecnologías de guerra son tecnologías de control. ¿Qué es lo que van haciendo eso? Pues controlar qué cosa, el tiempo. ¿Cierto? Nos van controlando el tiempo, ¿para qué? Para que haya menor tiempo para el ser. Y bueno, como diría Rodolfo Kusch, este antropólogo y filósofo argentino, ¿cierto? Bienestar. En lo que Maldonado Torres en un momento ha hablado de la desontologización del ser, ¿cierto? Para poner en cuestión ese antropos que se va construyendo y esa humanitas que se va construyendo en el mundo moderno. Sí, profesor, buenas noches. Yo le quería hacer la pregunta, pero la pregunta tiene que ver con esas relaciones centro-periferia que reproducimos desde la academia, pero pues que tienen otros escenarios de construcción. Y la pregunta antes de volverla a formular, la quería como ambientar en este sentido. Es que si bien nosotros hablamos de una relación centro-periferia, el centro tiene sus periferias y las periferias reproducen sus centros. Entonces, Bogotá puede ser periférica para Londres o para Nueva York, y Popayán o Pereira puede ser periferia para Bogotá, pero Popayán y Pereira construyen sus propias periferias. O sea, no somos inocentes, no somos ingenuos, reproducimos ese modelo y lo reproducimos tanto que en la vida urbana, por ejemplo, tumban un barrio como La Perseverancia, eso lo hablábamos con Wilmer hace unos días, y construyen modelos nuevos de edificios para estudiantes, y le construyen todo un hermoso paseo a la Universidad de los Andes, que recorre toda esa zona con edificio para la gente de los estudiantes del Rosario y de los Andes, y los profesores de las universidades públicas de las regiones pagamos para que nuestros hijos se vengan a estudiar y paguen arriendos de 1.500.000 pesos, y bien, porque uno de padre quiere a sus hijos. La relación centro-periferia, periferia-centro se vuelve a construir, y los profesores del centro miran con emoción a los profesores europeos, y los profesores de las regiones miran con emoción al profesor del centro, y miran de otra manera a las víctimas, o miran de otra manera a los que vienen de la cultura oral. Entonces eso es una cadena infernal de la que hablábamos con Wilmer. Y entonces, junto a la librería Lerner, yo pasaba hoy, yo siempre que vengo a Bogotá voy a la librería Lerner y me compro el libro. Había una indígena con un niño, tendría por ahí 2 semanas, ahí en la calle, en medio del frío, pero pues vamos a ver los libros de la librería Lerner.
Entonces, ese modelo no es ajeno a nosotros, sino que nosotros lo reproducimos. Entonces la pregunta no es, bueno, no le iba a hacer la pregunta cómo romperlo porque estamos amarrados ahí. Pero tal vez la gran discusión es esta. Todos estos muchachos tienen la oportunidad de escuchar muchas voces distintas, muchos colores hasta de piel distintas, muchos acentos, y tal vez aquí hay un momento en que se puedan romper esas relaciones centro-periférico. Tal vez para adelantarme un poco también. Sí. Muchas gracias, maestro. Yo creo esto, digamos, desde la teoría de la dependencia, que fue donde fue construyendo esa relación, los cuestionamientos que se hicieron también se los hicieron justamente porque consideraban unos centros hegemónicos y unas periferias como si en las periferias no existieran los centros. Entonces, esa relación, digamos así, como tan dicotómica, empezó a hacer agua. Ahora lo que vemos es justamente la complejidad de los centros y la complejidad de las periferias. Y yo quisiera juntar esto porque valdría la pena con lo que venía hablando, digamos, del estatuto epistémico, porque a mí me parece que en la geopolítica del conocimiento, que articula, digamos, el conocimiento y espacio, ¿cierto? Porque, digamos, una de las escalas que plantea Boaventura de Sousa es la monocultura de las escalas espaciales, ¿cierto? Entonces uno podría decir, voy a decir un nombre, pues, así como aleatoriamente, ¿cierto? Bueno, los chalecos amarillos están haciendo el trabajo en París, pero por ejemplo, un francés, un poco pensando en las tradiciones epistémicas, ¿cierto? No es por otra cosa, no por eso. Un francés puesto en la centralidad de un valle interandino como el Valle del Patía es absolutamente periférico, ¿cierto? Porque todo el conocimiento que tiene no le sirve para entender esa realidad, no le sirve para entender. Es un poco esto, miren, un poco pensando, el maestro me lleva también a eso, ¿cierto? Un poco pensando en la categoría minoría étnica, ¿cierto? Que no es otra cosa que la minorización, ¿cierto?, para la reproducción de un esquema hegemónico. Entonces, una persona en Guapi, un negro guapireño en Guapi, yo no sé hasta dónde pueda sentir minoría étnica en Guapi. Y esa es la monocultura de las escalas espaciales, ¿sí?, que tienen que ver también con la construcción de realidad que el lenguaje produce. Porque entonces lo que uno encuentra, por ejemplo, a mí una mayora en el Valle del Patía siempre me dijo, mi nieto blanco, entonces yo en el Valle del Patía soy blanco, ¿cierto? Pero en Bilbao era marroquí, pero en Ciudad de México era cubano, ¡ay, cubano! Y yo, pues, ¿yo qué soy entonces, cierto? Porque ese es el orden de las relaciones, porque el mundo es relacional, ¿cierto? Entonces vamos construyendo esas relaciones. Por eso es que cuando uno se abre al mundo y tiene esa posibilidad, uno va entendiendo que aquí soy una cosa, allá soy otra, me construyen de distinta forma, es decir, yo no soy lo que creo ser, yo también soy lo que otros construyen de mí de acuerdo al lugar donde yo esté, ¿cierto? ¿Perdón? ¿No te Eso suena muy ad hoc. Ah, sí, bueno. Sí, claro, interaccionismo simbólico y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno. Y es eso. Entonces, esa relación tan dicotómica se va reventando. Entre otras razones porque pues, en las periferias vamos reproduciendo, en términos del pensamiento, un pensamiento del centro. Y ahí es donde tenemos que empezar a romper, ¿cierto? Fanon decía que el problema del en su teoría del blanqueamiento en piel negra, máscara blanca, él decía, ¿cierto? Esto no es un problema epidérmico, el blanqueamiento no es un problema epidérmico, un problema mental.
Es decir, cuando el colonizado empieza a pensar en la lógica del colonizador que lo domina, lo blanqueó, ¿cierto? Lo blanqueó, es decir, está blanqueado mentalmente, claro, y encontramos muchas personas que pueden ser de cierta condición, pero su pensamiento es absolutamente, está blanqueado. Entendiendo esa blancura desde la perspectiva de clasificación social que nosotros se construyó en América, ¿cierto? La blancura inclusive como la posibilidad de ascenso social, ¿sí? Por ejemplo, la xenofobia espacial. Entonces, ¿qué somos hoy en día en Europa? Ya no somos ni indios, ni negros, ni nada de esas cosas, somos sudacas, ¿cierto? Somos sudacas. Entonces, que fue una experiencia mía cuando llego al aeropuerto de Barajas, ¿no? Entonces, llega uno atrás y la fila, pues ahí para entrar a migración, cuando un altavoz, colombianos a la izquierda. Y yo digo, pucha, me están nombrando a mí, ¿cierto? A la izquierda, ¿para qué? Para el raquetazo más penal. Pues el resto del mundo podía pasar, claro, en el momento en que yo fui, pues estaba alborotado todo esto del narcotráfico y la guerra y tal, porque entonces los hombres son narcotraficantes y las mujeres son putas, ¿cierto? No prostitutas, putas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, yo creo que tenemos que ir juntando territorio y conocimiento para empezar a producir esas desarticulaciones y rearticulaciones, porque es que yo creo que en la educación que hemos recibido no nos han enseñado esa articulación entre el lugar y la manera de pensar. Y nosotros nos relacionamos con lo universal desde un lugar. Nosotros no nos relacionamos con el universo desde el universo, no señor. Yo no soy colombiano de todo Colombia, no señor. ¿Cierto? Uno es colombiano, hablando en términos de las construcciones republicanas, ¿cierto? Yo soy colombiano de un lugar específico, claro, y del Cauca de un lugar específico, ¿cierto? La lugarización, como viene recalcando Arturo Escobar, ¿cierto? La lugarización, ¿qué produce la lugarización? Localización, ¿cierto? Yo estoy localizado. ¿Por qué? ¿Y por qué insisto yo en esto también? Porque es que las narrativas contemporáneas nos están hablando de dos cosas que son, para mí, digamos, fundamentales en términos de producir desarraigos mentales, ni siquiera espaciales, sino somos desarraigados mentales. ¿Cuál? La narrativa de la desterritorialización. Entonces, en el mundo globalizado todos nos estamos desterritorializando. ¿Cuál? Y la otra es el de no anclaje, ¿cierto? Esa desterritorialización que produce un no anclaje. Entonces, desde la teoría del no anclaje, las identidades se vuelven problemáticas, ¿cierto? Entonces tenemos que desidentificarnos. La pregunta que yo me hago es, ¿un sujeto o una sujeta, no sujetada, una sujeta, ¿cierto? Desidentificada, ¿para dónde va? ¿Cómo es que va? ¿Cierto? ¿Cómo es que va? Miren esto, me doy la palabra, Felipe, porque yo me emociono entonces, pero tú me sigues con la porofobia, que es la fobia a los pobres. ¿Qué es lo que está pasando con la migración a los Estados Unidos hoy en día, cierto? El problema no es esa migración, el problema es la condición de esos migrantes. Ese es el gran problema, la condición de ese migrante, ¿cierto? Porque entonces son esos desvalidos, son esos condenados, son esos sudacas que vienen de esos países, ¿cierto? Empobrecidos, esos malolientes, eso. ¿Sí? Por eso es que fíjense, en la academia, perdóname Felipe una cosita ahí, en la academia cuando hablamos de interculturalidad, en esa primera y elemental forma de entender la interculturalidad como relación entre culturas, mucho de ese discurso se le olvida que la relación entre culturas es una relación problemática, es decir, es una relación conflictiva, entendiendo el conflicto más allá de como los colombianos lo entendemos en términos de la lucha armada, ¿cierto? La conflictividad es constitutiva del ser humano. Entonces, cuando nos relacionamos con esa otredad, aparece el conflicto, ¿cierto? Nos constituye el conflicto. Las relaciones humanas están constituidas por el conflicto, pero es que no nos enseñan, ¿cierto?, a comprender el conflicto para funcionar en medio del conflicto. Felipe. Vale, esto es más como una pregunta, quiero ver si realmente estoy entendiendo bien esta parte de lo que está diciendo. Porque
usted está haciendo un énfasis bastante alto en el tema de uno no es colombiano, sino colombiano en un lugar. Y hay muchas razones por las cuales yo le veo sentido a eso, pero también tenemos un hecho, y es que desde hace 22 años más o menos, el pico de familias que se han formado nacionales ha sido grandísimo. Una cosa también que se llama la tercera cultura, que tú tienes papá es de A, mamá es de B, y juntos llegaron a C a generar otro tipo de persona. Entonces, a mí eso me causa una curiosidad muy grande saber usted cómo lo ve, porque entre el cambio climático, las presiones financieras y el desmadre que se está generando por la ascenso de políticos de ultraderecha, los próximos 3 o 5 años, queramos o no, van a ser años de migraciones masivas. Lo que se está viendo en Honduras es la punta de la cabeza. El tema también con el problema que hay en Norteamérica no solamente es la porofobia, es el hecho de que Norteamérica un día se despertó, se fue a tomar su tinto, prendió la radio y dijo, mierda, yo tengo 42 millones de latinos acá adentro, yo no hablo español, yo no hablo portugués, yo ni siquiera hablo creol, ya sea como el haitiano, o que manejamos a San Andrés, que son comunidades distintas, no tengo idea de qué está pasando, estos tipos no son españoles, tampoco son portugueses, y fuera de eso, ahora me está empezando a subir a la conciencia que yo les he generado un montón de rupturas en relación con el lugar y en relación con la corporeidad. Entonces, personalmente me parece un poco como rara la afirmación, porque yo entiendo si en los 80 fuera, que no había semejante cantidad de personas, que está. Pero pues te pongo un ejemplo, de acá hablamos de la existencia de la franco. Mi sobrino y mi sobrina, ambos son mezcla de un colombiano y una chica que es argentina. ¿Sí? Y esta gente tiene todo un espectro enorme, que no solamente yo lo puedo limitar a decir Mar del Plata, o Buenos Aires, o Bogotá, o Los Llanos. Entonces, en ese sentido, no entiendo muy bien cómo esa realidad que estamos viviendo compagina con lo que usted está comentando. Bueno, puede que yo esté desubicado. No, está bueno, es que de verdad. Eso es una maravilla. Por eso le comentaba, quiero entender Usted, yo me invito y pues, yo vengo y digo las cosas. Es esto, mira, porque de pronto es una cosa muy problemática también, Felipe. Está A que puede ser de Ámsterdam, y está B que puede ser de Calcuta, y está C que nació en Colombia, ¿cierto? ¿Dónde está C? ¿Dónde está? Yo no estoy haciendo la pregunta ontológica y no la pregunta del estar desde Rodolfo Kuhn, desde el estar sin dónde está. Es que ese no está en la abstracción, ¿cierto? Se puede estar habitando un lugar o múltiples lugares, pero siempre que se desplace está en un lugar. Eso es lo que yo estoy reivindicando, ¿cierto? Decía Facundo Cabral, pues para ponerlo más sencillo, ¿cierto? En términos, digamos, de teoría del desplazamiento, ni nada de eso. Yo soy de donde estoy. Ah, pues pucha. Entonces, uno podría decir, articulemos eso con la narrativa de la desterritorialización, ¿cierto? Entonces, yo me desterritorializo, es decir, me voy de mi lugar de origen a otro lugar. ¿A qué? A estar. Entonces, yo me pregunto por las condiciones del estar en esos lugares, ¿cierto? Ojo, miremos los Nucamacu. ¿Cuál es la casa de los Nucamacu? Una casa inmensa, inmensísima, ¿cierto? Que para recorrerse su casa, y ya han estudiado esos ciclos, los que estudian ciclos, demoran un año. Y ese es un lugar constituido de múltiples lugares. Digamos, estoy Felipe haciendo una defensa del lugar, y puede que esté en esa defensa del lugar esté equivocado, ¿cierto? En esta contemporaneidad que tú la planteas también, y digamos, dices, yo la quiero plantear así como, ¿cierto? Muy abiertamente. Yo digo, pues sí, pero yo digo, bueno, ¿y C dónde está? ¿Dónde está? Yo no estoy preguntando por el ser. Es decir, C es una mezcla de una mujer de Ámsterdam con un hombre de Calcuta. Ese es su ser y su estar. Está localizado. Creo yo, puedo estar equivocado, ¿cierto? Porque hay una cosa que es más jodida todavía para entrar a la segunda parte del estudio, ¿cierto? Es que los manes que están migrando no están desterritorializados, sino desterrados, y esa es otra cosa bien interesante. Entonces, las geografías del terror, ¿cierto? Entonces, esos son desterrados que están buscando un lugar para existir, ¿cierto? Pero eso tiene otro problema, y en el Cauca nosotros tenemos en el macizo cantidad de proyectos de vida
que lo que están haciendo es que la gente retorne a su propio mundo. Esa es otra migración de la que tendríamos que hablar. ¿Por qué? Porque es que esta gente está migrando a un modelo de existencia que ha vendido el capitalismo como si la única posibilidad de vivir fuera vivir en esa economía. Entonces ahí tenemos que trabajar duro, ¿cierto? Tenemos que trabajar duro, ¿para qué? Bueno, el viejo Mamín nos habló de las economías de escala, ¿cierto? ¿Y a escala qué? Humana. ¿Por qué? Porque entonces en el discurso del desarrollo sostenible, ¿qué es lo que se sostiene? La producción capitalista. Por eso es esa confrontación con el desarrollo sustentable, ¿cierto? Ustedes de esa cosa saben más que yo porque han nacido y están viviendo en el mundo. Entonces lo que se sostiene es el desarrollo capitalista. Tú no podrías decir, bueno, entonces ¿qué hacer para que la gente viva en sus lugares, ojo, en condiciones de dignidad? Felipe, y ahí es donde yo digo es que lo que tenemos que desestructurar es un modelo de existencia que nos están vendiendo por toda parte, como si la única posibilidad de vivir fuera la que el capitalismo nos está planteando. Alguna vez, otra anécdota, voy a propósito de esos millones de latinos, entonces uno está en la Florida y como yo no sé inglés, entonces era una maravilla, ¿cierto? Porque hoy en día en la Florida el que tiene problemas es el que no sabe español y el raizal norteamericano está obligado a aprender español para poderse comunicar. Uy, eso es una fantasía, ¿cierto? Es la desestructuración de un universo, ¿cierto?, de sentido a partir de la afectación de otro. ¿Qué está llevando eso? A una transformación de la constitución política de los Estados Unidos. Eso políticamente, pero eso es otra cosa, eso no es un malentendido. Lo que algunos autores están llamando de la latinidad, ¿cierto? Esa latinidad puesta en la lógica productiva de los Estados Unidos, haciendo inclusive procesos económicos que estarían al interior del capitalismo yendo en contravía de la producción capitalista. Mira, por eso lo tenemos que revisar, ¿cierto?, con más lupa lo que está pasando allá adentro. Entonces lo otro que tenemos que, por eso yo decía, tenemos que hablar de la vida, ¿cierto? Es decir, ¿cómo es que tenemos que vivir? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Miren, como yo soy un ser inútil, yo no sirvo para nada, ¿no? Yo estudié 3 cosas inútiles, ¿cierto? Arte que no sirve para nada, comunicación que no saben lo que es en un campo de estudio, ¿no? Y los estudios culturales que eso peor, ¿cierto? De eso nadie sabe de qué se trata esa cosa, ¿no? Entonces yo estudié para nada, ¿cierto? Yo estudié 3 cosas que no sirven absolutamente para nada. Entonces yo vivo feliz por eso, ¿cierto? Porque a mí me contrató la universidad justamente por eso, que no servía para nada, ¿cierto? Entonces, bueno, pero para lo único que uno puede servir es para conversar un rato y reírnos un rato y tal. Entonces uno dice esto, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de vida que nos están encarnando? Porque, ojo, es un modelo que se encarna. Es decir, que el pensamiento se hace cuerpo. Mierda, yo de Butler, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Somos cuerpo. A eso hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Inclusive la constitución de la corporalidad, fíjense ustedes, ¿cierto? La constitución de la corporalidad, porque es un constructo también sociohistórico. Entonces, uno podría decir, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? Entonces yo me voy para los supermercados, para los centros comerciales, las superficies que llaman hoy en día. Entonces, como yo medio desocupado, yo me voy horas. Yo me voy horas y me siento a ver pasar la gente con los carros de la remisa. Entonces yo voy viendo una cosa curiosa, ¿no? La comida, es decir, lo fundamental para la existencia está en la tercera parte del carro. Un carro que se le están saliendo cosas, ¿cierto?, a borbotones. Entonces abajo está como la carne que puede comprar, los plátanos, la papa, las verduras, las cosas, ¿cierto? Y de ahí para allá empaquetado, es decir, en la superficie del capitalismo, teoría de la milhoja. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben la milhoja, ¿cierto? Todos hemos comido milhoja. Entonces, yo lo que fui entendiendo por un amigo panadero, porque yo un día le dije, bueno, explícame cómo es esa cosa de la milhoja, porque yo sentía que esta realidad se puede entender como una milhoja. Los académicos le llaman eso palincesto. Yo le digo, eso es milhoja. Un montón de capas. Pero porque las milhojas están en las tiendas, están en toda parte. El palincesto está en la academia, un lugar casi inaccesible. ¿Sí? Entonces yo veía, porque yo comí mucha milhoja, ahora no puedo comer muchas cosas, pues, uno empiezan con los años a prohibir
muchas cosas. Entonces, juventud, coman lo que quieran, que cuando lleguen a la edad le empiezan a quitar de todo. La milhoja que tiene arriba, arequipe, ¿cierto? Y entonces uno se engolosina con el arequipe. Ojo con los engolosinamientos en términos de la existencia, ¿cierto? Entonces uno se queda allí, se come el arequipe y se empalaga con el arequipe y no sigue bajando. La fiesta, ojo que las fiestas son muy importantes, ¿por qué? Porque son tiempos liminares que desestructuran las relaciones de poder que se construyen en la vida cotidiana. Entonces la fiesta hay que vivírsela en ese sentido. Por eso se pensaron la fiesta, porque es que la fiesta es un acto político de desestructuración del poder. Ay, pues pucha, toda fiestear, gente. Bueno, entonces, ay, ¿por dónde iba? Vamos a ver aquí antes de decirte la fiesta. Ah, los satisfactores. Entonces, por ejemplo, nos pone Manil una necesidad, la necesidad de libertad. ¿Cuándo nos enseñaron a nosotros en el sistema educativo que necesitamos libertad? La necesidad de la participación, fíjense ustedes, ¿cierto? La necesidad de la participación, y nos puso otra más tenaz, la necesidad del afecto. Necesitamos afecto. ¿Cuál es el satisfactor del afecto? ¿Sí? Entonces el hombre nos volteó el mundo, ¿cierto? Eso que los indígenas del sur hablan del pachacuti, ¿no? Ahí se produjo un pachacuti. Yo creo que tenemos que producir un pachacuti, es decir, poner patas arriba el mundo, ¿cierto? Para empezar a verlo desde otra lógica. ¿Sí? Algún día yo tengo desde hace 35 años tengo síndrome de Meniere, ¿sí? Entonces yo ando borracho todo el tiempo. Por eso es que hablo así como el representante que habló también, así como raro. Yo creo que tiene otro Meniere distinto al mío, porque como yo muy raro, yo me pongo también raro a veces. Entonces yo una vez le dije cuando yo trabajé en las selvas del Guaviare 2 años y medio. Entonces yo iba hasta Villavicencio, y en Villavicencio cogía unas avionetas que llamaban taxis aéreos, ¿cierto? Entonces una avionetica de 3 pasajeros, 4 con el piloto. Entonces unas cositas pequeñitas, ¿no? Entonces va el piloto aquí, el pasajero aquí. Yo en esa época pesaba mucho, entonces me ponían... Aún existen los taxis aéreos, entonces me ponían ahí al lado del piloto porque pues yo pesaba como 100 kilos, ¿ya? Y una vez por esa necesidad, yo trabajaba con un proyecto de Naciones Unidas. Entonces había necesidad y no llegaban más pasajeros. Entonces yo le dije al man, yo compro los 3 pasajeros, yo necesito que me hagan. Entonces, bueno, listo, como eso es el mercado, ¿cierto? No necesita gente y no plata. Entonces yo ya había pagado los otros pasajes, entonces me monté en la avioneta. Entonces yo, cuando le digo al man, oiga, usted podría darle la vuelta a esta avioneta para yo ver el mundo distinto. Y me dijo, ¿está seguro? Y le dije, claro. Entonces llegó el man y volví a la avioneta, ¿cierto? La sensación de estar uno con la cabeza para abajo, ¿cierto? Y mirando la realidad de manera distinta. Y claro, me empezó a vértigo más tarde. Yo le dije, volteala. Cuando la volteé, claro, mi vértigo me tenía otra vez al otro lado. Hay que entrar en vértigo, ¿cierto? Hay que entrar en vértigo. Es lo que yo por ahí en un texto hablo de desmarcarse. Ojo, en el juego, hay que ponerse en fuera de lugar. En el fútbol de fuera de lugar es una penalización. ¿Por qué? Porque se asume que es una ventaja, un movimiento aventajado que hace, ¿cierto?, el otro con relación a los contrincantes, ¿sí? Yo creo que hay que ponerse en fuera de lugar, y hay que ponerse en fuera de lugar epistémico. Es decir, cómo nos ponemos en el fuera de lugar de nuestro proceso formativo. Ojo, los invitaría a que hagan, y las invitaría a que hagan este ejercicio. Revisen en el proceso educativo de ustedes, qué es lo que han leído, a quiénes han leído, ¿cierto? Los que han leído, ¿de dónde son? Son de algún lugar específico, porque el pensamiento no se ha construido en abstracto. Ojo, eso lo podemos ver en la filosofía griega. Tales de Mileto. Yo en el colegio creía que de Mileto era el apellido de Tales, ¿cierto? Y en la Grecia antigua lo que se hacía era valorar el lugar de origen. Tales era de Mileto. Entonces por eso se llamaba Tales de Mileto, ¿cierto? Es la reivindicación del estar en un lugar. Es todo pensamiento, es localizado. Todo pensamiento
pensamiento es corporalizado porque lo produce alguien en concreto, un ser corporal en concreto que habita en un lugar en concreto, así se mueva para otro lugar, está en un lugar, así se mueva para otro lugar, está en un lugar, ¿cierto? Yo no quiero entender, para finalizar, la desterritorialización como ese no lugar en términos de que uno no estaría ubicado en ninguna parte, no, uno siempre está en un lugar. Es posible que en ese lugar esté desubicado, sí. Entonces, ¿cuál es la tarea de política? Pues ubicarme donde es que estoy, ¿cierto? Para saber finalmente para dónde es que hay que correr. Bueno, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Esto ha valido la pena, chévere, si no, pues también. ¿Qué podemos hacer? Ya no tuvimos este espacio. Lo maravilloso de esto es que hace 3 horas este espacio no existía. Y en lo que a mí respecta, de solo verlos a ustedes, hace 3 horas no sabía que ustedes existían. Eso ya me transformó mi vida, ¿cierto? Porque me voy, por lo menos, si no con el nombre de todos y todas, con la imagen de cada uno de ustedes, que no la tenía registrada como un código de ruta, ¿cierto? Ahora, las imágenes, mi memoria es visual, ¿cierto? Ya se ha ensanchado mi memoria visual con este espacio. Para mí, eso ya justifica todo este momento, ¿cierto? No puedo ser el mismo Adolfo que hace 2 horas llegué a este espacio. Ya soy otro. ¿Por qué? Por el encuentro con ustedes, que ya existen para mí. Muchas gracias. Jefferson, yo no sé, ¿qué dirá? Hazme la fiesta, Fabuloso. Nosotros somos fiesteros también. Agradecerte mucho porque creo que el espacio ha sido supremamente, creo yo, disparador de cosas, de sensaciones, de emociones y sobre todo creo yo, de ideas pues potentes y sobre todo yo creo que tú hablas, Adolfo, siempre desde un ejercicio pues muy existencial, muy biográfico y creo que es precisamente también la apuesta nuestra en estos escenarios. Y sobre todo que nos ayudes también a descolocarnos y a generar después de este espacio también una conversación más alargada en otros territorios y en otros espacios también vitales. Y creo que pues la charla tuya ha sido supremamente reveladora y te agradezco que hayas tomado ese vuelo desde Popayán y que nos hayas acompañado esta tarde. Mañana continúa el espacio del seminario que tenemos con el CECICME, con el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, sobre memoria y territorio. Y creo que tu charla como de apertura ha sido, digamos, bastante disparadora, vuelvo y repito, de cosas con las cuales podemos también seguir reflexionando mañana. Cordialmente invitado también posteriormente para otras conversaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.